Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. No. Muy buenos días, amigos. Estamos aquí en un nuevo taller instructivo de póker. En esta ocasión... No, tampoco. Okay, let's go. Bueno, ahora sí, en serio. El motivo de este video es porque cuando nos juntamos con nuestros amigos a jugar al póker, específicamente al Texas Hold'em, cometemos un error habitual en los que no somos expertos o jugadores asiduos. ¿Y cuál es el problema? El tema del desempate y el kicker. Vamos a ver lo que es el kicker, que por ahí los que jugamos en forma amateur no solemos usar ese término o lo desconocemos. ¿Y cómo son los desempates en el Texas Hold'em? Primer tema, ¿qué es el kicker? ¿O qué son los kickers? Los kickers son las cartas que no forman parte del juego de una jugada armada y que pueden servir para un desempate. ¿Ok? Eso es principal. Ahora vamos a ver cuáles son los kickers. Ok, vamos con una jugada. En este caso tenemos las 5 cartas comunitarias que son el flop, el turn y el river. Acá hay una posibilidad de escalera, 7, 8, 9, 10, en caso de que alguien tuviera un 6 o una J y una K. Y vamos a ver las cartas ejemplo del jugador que vamos a llamar A, que tiene un 8 y un 5, y el jugador B, que tiene un 8 y un 2. En este caso vamos a buscar qué combinaciones de juegos hay para ambos. ¿Ok? En este caso ninguno forma escalera, con lo cual el juego que ambos armaron es un par simple, un par de 8, tanto para el jugador A como para el jugador B. El dilema es, ¿cómo resolvemos esto? Un error que solíamos cometer nosotros en nuestro afán amateur es que entendíamos o creíamos por malas interpretaciones reglamentarias que ambos tenían un par de 8 y lo que definía era esta carta restante que son los kickers, los que no están en juego, ¿no? Acá también dentro de las cartas comunitarias los que están en juego son el 8 y el resto también son kickers, ¿no? Porque no combinan juegos, sirven para ir resolviendo los juegos en términos de empate y desempate. Entonces nosotros mal hacíamos es, tenemos el mismo juego los dos, entonces lo definimos con nuestra segunda carta o lo que ahora aprendimos que son kickers. Entonces, por lo tanto, el A tiene un 5 y el B tiene un 2, gana este. Y queridísimos amigos, después de largas investigaciones y obviar el chat GPT que me tiró cualquiera, pudimos confirmar que no es así la modalidad de desempate. ¿Por qué? Siempre los juegos son entre 5 cartas combinadas y esas 5 cartas combinadas deben ser las que armen alguno de los juegos de la tabla reglamentaria y las cartas más altas. En este caso, el juego que tenemos es un par de 8, un par de 8, y tenemos que entrar a combinar este par de 8 con los kickers en función de las cartas más altas. Si yo tengo un 5 acá, mi juego, por ende, voy a hacer que sea el par de 8, la carta más alta que es la Q, la que le sigue que es el 10 y la que le sigue que es el 9. En este caso conformamos ya el juego de 5 cartas, excluyendo por completo a las demás. Y en este caso, también el jugador B tiene un par de 8, tiene un 2, que es la carta más baja de todas las que están en juego. Por ende, su juego también va a ser un par de 8 con la Q, que es la más alta, la que le sigue, que es el 10, y el 9. Entonces, 5 cartas, las 5 cartas más grandes, son las mismas para ambos. Entonces, en este caso hay un empate. No hay discusión sobre esto. Los kickers no definen porque son bajos en comparación con las cartas que ya están jugadas, con lo cual tienen el mismo juego y es un empate. En este caso se divide el pozo en 2 para ambos jugadores y si resulta que restan fichas que no se pueden dividir, porque no se pueden partir a la mitad, porque son indivisibles, se deja en la mesa para la mano siguiente. Ahora, ¿cómo entraría en juego el desempate con un kicker?
Por ejemplo, supongamos, acuérdense, estas estaban anuladas porque son cartas muy bajas y son ganadas por las que ya están en juego. Por los 8, la Q, el 10 y el 9. Pero si yo, en este caso, el jugador B, tuviera un as, descarto el 2 del jugador B. Si estas fueran las cartas de A y de B, sí entra en juego este kicker para poder desempatar. ¿Por qué? Porque decíamos que se tiene que formar juego con la combinación de las 5 cartas más altas. Entonces, el jugador A continúa teniendo un par de 8 con una Q, con un 10 y con un 9. La combinación de 5 cartas forman ese juego. Pero ahora, como el jugador B tiene un as, y dijimos que tienen que combinarse las cartas más altas, entonces el jugador B tiene un par de 8, la carta siguiente más alta es el as, la Q y el 10. Queda descartado el 9 y el 7 de hoy en el juego. Entonces, el juego de 5 cartas queda conformado por un par de 8, as, Q y 10. Y esto automáticamente hace ganarle al jugador B al jugador A, que solo tenía un kick de 5 que no le sirve para nada porque el resto de las cartas jugadas eran de mayor valor. Auspicia este momento Enjoy, tu casino amigo. No, mentira, son las cartas que tengo, garroñadas del Enjoy de Punta del Este, así que es lo que hay. No me paga nadie. Así que Enjoy, a ponerla. Ok. Acá les voy a mostrar un juego que se nos presentó anoche con los amigos y que generó polémica, alboroto, nos tirábamos con cosas, llegó la policía, terminamos presos, acabamos de salir. No, mentira. Bien, esta jugada se presentó anoche, si mal no recuerdo, puede ser que haya alguna variante, pero más o menos era la idea de esta, creo que es tal cual. Tenemos las 5 cartas comunitarias, el flop, el turn y el river. Como ven, acá hay posibilidad de escalera, puede haber par doble, pero principalmente el juego que se perfila como más grande es una escalera. 2, 3, 5, 6, 8, faltaría un 4, un 7. Y las cartas que les tocaron a mis compañeros fueron un 4, un 3. Al jugador A. Y al jugador B le tocó un 4 y un 4. ¿Cuál fue el error que cometimos? La discusión se dio más en la forma de desempate. Nunca barajamos la posibilidad de que había un empate real y que había que dividir el pozo. Ahora vamos a ver por qué. La jugada se dio de esta manera, ambos jugadores tienen 4, con lo cual hay una escalera. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6 para el jugador B. 2, 3, 4, 5, 6 para el jugador A. Entonces, como nosotros teníamos la idea errónea que los kickers, las cartas restantes, eran las que resolvían el empate y cometíamos el error de ponerla a jugar como una sexta carta, que eso no es así. Siempre se resuelven con 5 cartas, las que tengan juego y las más grandes. Entonces, la discusión era que uno de ellos dijo, no, porque yo utilizo mi 4 en la escalera y también mi 3. Elijo que este 3 no juegue, uso mis 2 cartas, entonces yo tengo más derecho a ganar el otro. ¿Por qué? Porque el otro usó solamente un 4 y se queda con un 4 acá. Error. No se resuelve un desempate por la cantidad de cartas que utiliza un jugador, sino por el valor del juego presentado. La otra discusión era que el desempate se daba con que ambos usaban el 4 y la sexta carta, porque había juego, estaba el juego de 5 cartas ya armado, en este caso también para el jugador A, y el juego lo desempataba los kickers. Es decir, como este tenía el 4, este tenía el 4 y este tenía un 3, el jugador B ganaba automáticamente y se llevaba todo el pozo. Lo terminamos resolviendo de esta manera. Pude llegar a la información de que efectivamente esto es un error garrafal.
Ambos estaban equivocados porque en realidad estábamos discutiendo la forma del desempate y nunca interpretamos que en realidad había un empate clavado, hecho y que no había discusión. ¿Por qué hay un empate? Porque se usan las 5 cartas en combinación. 2, 3, 4, 5 y 6. El juego que se conforma es una escalera. No hay otro juego posible. No se puede usar este porque rompe la escalera, porque sería una sexta carta. Este queda afuera. Las 5 cartas ya están jugadas, las que combinan un juego, en este caso una escalera. Igual para el jugador A. Entonces, es un empate, se divide el pozo y a otra cosa mariposa. Ahora, en este mismo caso, ¿cómo se hubiera resuelto el empate con un kicker? En este caso, estas 2 cartas no entran en juego porque no pueden combinarse para conformar otro juego o extender la escalera hacia el rango más alto. Pero si este jugador, en lugar de tener un 3, hubiera tenido un 7, se da la siguiente combinación. Este jugador sigue teniendo una escalera 2, 3, 4, 5, 6, utilizando estas 5 cartas, una escalera al 6. Y el jugador A, al tener un 7, utiliza estas cartas para extender las escaleras y hacer una escalera al 8. Automáticamente el jugador A gana la mano por tener una escalera al 8 contra una escalera al 6 que había conformado el jugador B. Fin de la discusión. Okay, let's go. Ah, y a vos, que te llevaste el dinero mal habido por cometer este error, a devolverla. ¿Eh? Chao.